Hoy vengo a enseñarte una cosa muy importante del graffiti throw up. Aparte que es un graffiti rápido que se suele hacer de un solo trazo, estas dos gotas son las importantes. Y estas gotas se utilizan en uno en o ambos lados cuando es un diminutivo. Por ejemplo, este es el mismo throw up pero con la palabra completa, pues esto es husme porque me da por ahí. Y bueno, si cogiéramos estas tres o algo, pues se podría poner las comillas, pero si la palabra entera, no. Y para las personas que están iniciando en el mundo del graffiti, hay varias maneras de rellenar tu throw up. Y una de ellas es hacerlo en línea encisa en ambas direcciones. Porque lo importante es hacer un relleno rápido para que te dé tiempo a terminarla. El tema de la sombra simplemente es tu pieza desplazada hacia un lateral. Ahí ya es cuando tú eliges dónde quieres ponerlo. Y si luego tenemos un poquito más de tiempo, podemos meterle algunos detalles como algunas pompas, algunas líneas, algunos cuadrados, triángulos que queramos dentro de nuestra throw up. Luego le metemos el power line si queremos y ya lo tenemos terminado. Y si todo eso te resulta difícil, podemos usar el truco de hacer un esqueleto con letras y luego vamos haciendo las letras hasta que nos vayan saliendo. Una vez que tengamos nuestras letras, ya lo pasamos a limpio con un boli. En esta ocasión voy a hacer un relleno totalmente nítido, que es otra manera de rellenar, y hay otra manera que es el relleno en sisa, pero siguiendo lo que son las curvas de las letras, que ya lo enseñaré en otro vídeo. Y aquí lo que podemos hacer ahora es intentar hacer las letras de un solo trazo, para ir cogiendo ya lo que es el ritmo. Contra más hagamos letras, más fácil va a ser, y como veis, este tipo de sombra es el mismo que antes. En esta parte está un poquito desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Y bueno, tenemos que tener cuidado con las esquinitas que van saliendo desde dentro de la letra y las partes curvas lo mismo. Y como ya está terminado, ¿cuál de las dos te gusta más? Yo prefiero esta. Y si no sabes de qué va mi canal, es de grafitia. Hay un montón de abecedarios de letras de todo tipo, de Will Style, Throw Up, Old School y todo. También tiene un montón de tutoriales donde puedes ir subiendo el nivel aprendiendo el graffiti Will Style. Y si quieres ir a por el tema del 3D, tienen bastantes tutoriales, incluido con spray. Y también para aprender el tema de luces, sombra y perspectiva. Y si quieres subir un poquito el nivel y aprender algunas texturas, puedes aprender el efecto cromado, que hice un curso que ahora mismo es gratuito. Y bueno, tiene un montón de vídeos sueltos y de listas, pero acuérdate de suscribirte.